Amados, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Qué alegría verles, estar acá compartiendo con ustedes un domingo más. Saludamos también a todos nuestros amados que nos ven por esta transmisión. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que el Señor lo ordene todo para que puedan estar prontamente acá con nosotros alabando y bendiciendo al Señor. Amén. ¿Estamos contentos? ¿Estamos gozosos? Amén. El Señor es bueno. Amén. En medio de cualquier circunstancia en la que nos encontremos, amados, esto es una verdad. El Señor es bueno. Y confiamos en Él. Y descansamos en Él, en su bondad, en su amor, en su palabra viva. Amén. Hoy día, amados, vamos a seguir hablando del gozo. Amén. Gozo. Amados, necesitamos el gozo porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y como nos encontramos en la mitad del año, ya las fuerzas empiezan ahí a desgastarse un poquito. Muchas cosas han pasado a esta altura, ¿verdad? Para algunos en los trabajos se pone quizá ya un poco más difícil la cosa. Hay que ir cumpliendo con algunas metas, algunos objetivos. Los estudiantes están ahí, ¿verdad? Segundo semestre. Si el primero anduvo más o menos, ahora hay que clamar a la misericordia del Señor, ¿verdad? Y gozarse, ¿verdad? Gozarse porque se requieren nuevas fuerzas. Amén. Y el Señor nos muestra en su palabra cómo tener esas fuerzas, gozándonos. Amén. Gozándonos. El gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Amén. Esto es una verdad cierta. Y por eso tenemos que aprender a gozarnos en el Señor. En medio de cualquier circunstancia, el gozo del Señor tiene que permanecer y prevalecer en nuestro corazón. Por eso recuerde, el gozo del que estamos hablando no es la alegría que nos genera cualquier cosa buena que nos pueda pasar, es el gozo del Señor. Porque es un gozo que permanece a pesar de las circunstancias. Es un gozo que no depende de lo circunstancial y de particularidades, sino de la palabra viva del Señor. Por eso mire lo que dice el Salmo que acabamos de leer. Paciente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén. Creemos que cuando oramos el Señor nos escucha. Amén. ¿Cuánto más nosotros que estamos en este nuevo pacto? Amén. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Mire lo que dice David. Del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Lo sacó de ese lugar inestable, ese lugar que lo absorbe. ¿Y qué hace? Lo pone sobre peña, sobre roca, un lugar sólido, y endereza sus pasos. Y mire lo que hace luego. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y dice luego, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Amén. Entonces, en medio de esas circunstancias difíciles, duras, por las que todos pasamos, recordamos de esto, amado. Dios es fiel y Él nos saca de esos lugares. Él nos saca de estos pozos de desesperación, del lodo cenagoso y nos pone sobre roca. Y esa roca no es otra cosa sino Cristo. Cristo. Por eso el gozo del Señor es nuestra fuerza. Es nuestra fuerza. Y mire qué bonito, el Señor pone cántico nuevo, alabanza, y nos dice que esto también es testimonio. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. El gozo del Señor en nosotros, además de todo lo que hace en nosotros mismos, es testimonio vivo para aquellos que nos rodean. Gozo. Gozo. Esta última semana han estado duras para nosotros, como familia. Entonces la Cami el otro día de broma, obviamente, me dijo, quizás no deberías predicar del gozo esta semana.
Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, ¿ven? Porque desde que estamos predicando el gozo, han estado las semanas difíciles. Pero la palabra es probada en nosotros, amados. La palabra es probada. Y miren, si sus semanas han estado difíciles también, esa es la razón por la que estamos hablando del gozo. Se lo digo al revés, mire. No estamos en semanas duras porque estamos hablando del gozo. El Señor nos está ministrando acerca del gozo para que resistamos estos tiempos difíciles. Amén. Porque en medio de esas circunstancias, la mejor forma de enfrentarlas, de encararlas, es con el gozo del Señor, amado. Es con el gozo del Señor. Y el Espíritu Santo nos ha estado ministrando. Y hay veces donde, después de un suspiro, quiero decir, ¿por qué, Señor? Y el Señor trae la palabra a mi corazón. Gózate, gózate, gózate. Y alabamos al Señor. Y oramos al Señor. Y le buscamos. Y hemos visto la mano del Señor una y otra vez. Porque el Señor es fiel. Amén. El Señor es fiel. Así que, amado, gózate. Amén. Gózate. Y quiero volver a decirle esto. El gozo viene del Señor. Pero el gozo expresado en nosotros es gozo. Lo que usted entiende de inmediato por gozo es alegría, es felicidad. ¿Amén? ¿Amén? ¿Con gozo? Gócese en el Señor, amado. Mire, este gozo no es fingir, sino ir más allá. Este gozo viene porque en medio de nuestras tribulaciones y lo que sea que podamos estar pasando duro, recuerde, la palabra viva y cumplida del Señor está por sobre todo. Recuerde que el gozo es esto, por definición, es el sentimiento de alegría que viene cuando lo esperado, lo anhelado se cumple. Y aquello que nosotros anhelamos y esperamos del Señor ya está cumplido. Porque el Señor ya nos ha salvado. Porque el Señor ya nos ha redimido. La obra del Señor está completa. Y eso es lo que yo hago memoria en medio de estas circunstancias, que su obra está terminada. Por eso cantamos y decimos que Dios es fiel. Amén. Porque sabemos que su palabra está cumplida, su palabra es cierta, real, verdadera. Y nosotros descansamos en el cumplimiento de sus promesas. Nuestro gozo viene de Él porque Él es el que cumple todo aquello que nosotros podemos esperar de Él. Correctamente. Como cantábamos y ministraba uno de los chicos, el Señor se fue prometiendo su Espíritu Santo y ¿qué hizo? Lo envió. Amén. Lo envió. Estuvimos hablando muchas semanas del Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él vino a hacer morada en nosotros. Entonces, ¿está cumplido ese anhelo? Amén. Amén. A eso se refería Jesús. Juan 15, lo vimos la semana pasada. Y todas estas cosas se las he dicho para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. ¿Refiriéndose a qué? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trae el gozo del Señor. Es fruto de Él. Amén. Entonces nos gozamos en el Señor. Amén. Alégrese, amado. Gócese en el Señor. Gócese en el Señor. Algunos no se quieren gozar. Gócense, alégrese. Entonces el gozo es alegría. En el hebreo nos habla de dar vueltas, de girar alrededor. ¿Se acuerda que hablamos acerca de David la semana pasada? Remolineando como David remolineaba. Y que le trajo el juicio, le causó el juicio de su esposa. Que lo despreció en su corazón. Por eso, amado, usted alabe al Señor con toda libertad.
sin vergüenza. ¿Y se acuerda lo que dijo David? Por causa de mi Señor me haré más vil. ¿Te parece vil? ¿Te causa desprecio? Más vil me haré ante tus ojos por alabar al Señor de mi salvación. Amén. Así que nos gozamos y nos alegramos en Él, amado. Es una emoción de gozo, de júbilo, de alegría, de deleite, de regocijo. Es plenitud y satisfacción, resultado de una experiencia de felicidad por el cumplimiento de lo esperado o anhelado. Y eso es lo que se cumple solamente, amado, en Cristo. En Cristo. Lo buscamos y lo hallamos. Oramos, nos escucha. Sus promesas cumplidas. Y eso trae gozo en nuestro corazón. Gozo en nuestro corazón. Pero por eso tenemos que tener un entendimiento claro de qué es lo que estamos pidiéndole y esperando en el Señor. ¿Se acuerda que esto hablamos esto hace mucho tiempo? Que a veces nosotros nos hemos inventado, o a veces muchas veces nos inventamos promesas del Señor. Y ahí tenemos que tener cuidado con eso. Porque entonces eso esperado o anhelado de parte del Señor nunca se va a ver cumplido. Nunca va a estar completo. Pero es porque es algo que no te prometieron. Es como si tú pusieses la expectativa, la esperanza en que alguien te regale algo o te dé algo que nunca te prometieron. ¿Por qué estarías tan esperanzado en que eso sucediese si no hay ninguna promesa ni una palabra detrás que afirme eso? Entonces te vas a decepcionar, pero nunca nadie te lo prometió. ¿Se entiende? Esto está muy vinculado a esto que yo digo muchas veces también, que tenemos que tener cuidado cuando nuestro hablar, nuestro predicar es en excesivo o se va a un extremo de triunfalismos. Y nosotros de alguna forma damos a entender que caminar con Cristo es que nunca vamos a tener ningún problema, de que todo nos va a salir bien de aquí en adelante y que el Señor va a darnos muchas cosas y dinero y aquí y allá. ¿Y qué pasa? Que después en el caminar esas cosas no pasan. Y como no pasan, te desilusionas, te decepcionas. Y entonces, de alguna forma el Señor ya no es bueno. ¿Dónde está ese Dios del que me predicaron, del que me hablaron? Cuando es justamente todo lo contrario. El gozo del Señor está para fortalecernos en medio de esos tiempos. Amados, caminar con el Señor no es la promesa de ausencia de dificultades. En lo absoluto. Es algo que trasciende ese entender que hemos sido salvos por el Señor. Tiene que ver con algo que se mueve en la dimensión de lo eterno. Es la salvación de nuestra alma. Pero además, nosotros vivimos la salvación también ahora y la comenzamos a experimentar. Sin embargo, esa experiencia de la salvación ahora en esta temporada no significa tampoco que vamos a estar sin dificultades, sin tribulaciones. Todo lo contrario. Justamente de eso vamos a hablar hoy día. De gozarnos en la adversidad, de gozarnos en la tribulación. Pero cuando nosotros tenemos esta idea equivocada, nosotros malamente nos decepcionamos de Dios. Y amados, cuando vienen los días difíciles, cuando viene el día malo, no nos decepcionamos del Señor. Alabamos al Señor. Bendecimos al Señor. Y perseveramos y resistimos firmes en la fe. Amén. El Señor es bueno, amado. El Señor es fiel. Pero vivimos en un mundo caído. Entonces vivimos en estas dos dinámicas, ¿verdad? Vivimos en la experiencia de la salvación y la redención de Cristo en nuestras vidas, pero en medio de este mundo que es caído. Y mientras vivamos en este cuerpo, nuestra carne, vamos a tener que batallar. Pero
¿Cuál es la esperanza que tenemos los que confiamos en Cristo? Que Jesús ha vencido. Jesús ha vencido. Amén. Jesús ha ganado. Él murió y resucitó y Él reina por siempre y para siempre. Y nos dice la palabra en Efesios que está sentado en lugares celestiales y su iglesia con Él. Amén. Entonces, en medio de las dificultades nos gozamos en el Señor. Amén. Así que, amado, gózate. Gózate en el Señor. Gózate. Quiero que leamos, acompáñame en sus Biblias y los chicos atrás también me ayudan. Vamos a Santiago. Y vamos a leer el verso 5, el capítulo 5, perdón. El verso 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Amén. Mire qué fácil. ¿Qué le dijo que esto era complicado? Fácil esto, no. Solo tiene que hacerlo. Nada más. Cuando está triste, ore. Amén. Y aquí podríamos despedirnos y no. Y cuando está alegre, alabe, alabe, alabe al Señor con todo su corazón. Bendígalo, dé gracias. Pero cuando esté triste no se olvide, ore, ore al Señor. Esta es la instrucción del Señor. Cuando esté triste, ore. Ore. Amado, no desprecie ni menosprecie la oración. La oración no es un mero ritual. Amado, es lo que oxigena nuestra vida espiritual. No hay devoción con el Señor si no hay oración. No hay. ¿Cómo? No puede haber. Si de eso se trata. Es la oración la forma en la que nosotros podemos hacer lo que Jesús mismo nos hablaba en Juan 15. Permanecer en Él, permanecer en sus palabras, por medio de la oración, de escudriñar. Oramos al Señor. La palabra también nos dice, por medio del mismo Pablo, que tenemos que orar sin cesar. Es algo que nunca tenemos que dejar de hacer. Es algo que hacemos de continuo. Pero note que particularmente la palabra nos dice que cuando estamos tristes tenemos que orar. Esa es la instrucción para hacerle frente a la tristeza. Orar. Orar. Entonces, cuando estamos tristes y desganados, tenemos que movilizarnos de la forma en que podamos para orar. Y si necesitas pedir ayuda, pide ayuda. Es lo que nos dice el siguiente verso, ¿verdad? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. De nuevo, orar. Amén. Oramos, oramos. Y cuando estamos alegres, alabamos al Señor. Él es la fuente de nuestro gozo, de nuestra alegría. Amado, esta es una alegría real. No es una forma espiritual de gozo. Gozo es gozo. Alegre. Así. Gócese, alégrese. Para que los demás crean, como leímos en el Salmo 40. Amén. Gócese, alégrese en el Señor. ¿Es bueno el Señor o no? Alégrese entonces, gócese. Si es bueno el Señor. Amén. Entonces, vamos ahora a Santiago y ahora vamos a ir al capítulo 1. Y vamos a leer desde el 2. Y miren lo que dice Santiago.
Hermanos míos, tened por sumo gozo, sumo. ¿Sabes qué es sumo? Lo más alto. No es el peleador, sino el alto. No es un peleador que se llama gozo, es un sumo, es un alto, alto gozo. Tened por sumo gozo, ¿cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Le voy a leer ahora de la Biblia de las Américas. Dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el 4, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Amén. Mira lo que nos dice la palabra, Santiago de nuevo. Tened por sumo gozo, por la más alta alegría cuando nos hallemos, os halléis o cuando nos hallemos en las diversas pruebas. Entonces, ¿cómo vamos a encarar las dificultades, las adversidades? Con sumo gozo, no con gozo nomás, sumo gozo. Sumo gozo. Así nos manda el Señor a encarar, a enfrentar las dificultades con gozo. Pero, ¿por qué? Porque sabemos esto, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amados, nuestra fe es probada, siempre. Y miren, no es que Dios esté ahí probándonos con calamidades y con males. La prueba del Señor hacia nosotros es obediencia. Amén. Es obediencia. Pero amados, de nuevo, por el mundo en el que vivimos, nuestra fe va a ser de continuo probada. Las circunstancias van a probar nuestra fe. El enemigo va a venir a probar nuestra fe. 1 Pedro 5. Y dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Paciencia. Paciencia tiene que ver con un saber esperar. Pero no es solo esperar que pase el tiempo y lo solucione. Es un esperar activo. Es un esperar en fe, creyendo, confiando en el Señor. No es una espera, como digo, pasiva, sino que está ahí creyendo y confiando en el Señor. Pero nuestra fe va a ser probada. Por eso, amado, de nuevo, en medio de las circunstancias difíciles, no se enoje con el Señor, amado. No, es que el Señor no me quiere. No, es que el Señor no me ama. No, es que yo hice tantas cosas por el Señor. No, es que yo oré tanto. No, es que yo vine tanto a la iglesia. No, amado, te perdiste. Te perdiste. Tenemos por sumo gozo cuando vienen las distintas pruebas, porque la fe va a venir a ser probada y ahí vamos a resistir y vamos a permanecer firmes pacientemente, pacientemente. Amén. La prueba de nuestra fe produce paciencia y dice, mas tenga la paciencia su obra completa, es decir, pasamos esa prueba, la resistimos, su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Entonces en ese resistir con gozo, con sumo gozo, alégrese. Esperamos, resistimos y pasado este tiempo,
La obra de esta paciencia va a ser completa para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Amén. Entonces, amados, la actitud correcta ante estos momentos es el gozo. Gozo. Pero, amados, necesitamos estar firmes en Cristo, porque si no es por medio de Cristo, no hay cómo tener gozo. Si la reacción, permítame decirlo así, natural ante estas circunstancias no es el gozo, amado. Es el enojo, es la queja, es el reclamo, es la ira. ¿Ve que yo le decía hace unas semanas cómo Dios mismo nos da recursos psíquicos para enfrentar estas cosas? Amados, el Señor es nuestro sanador en todo sentido. Y esto contribuye a la sanidad de nuestra mente también. Que tanto se habla de eso ahora. Este es el recurso, amados, vivo que nosotros tenemos de parte del Señor. Porque este gozo en medio de las circunstancias adversas no es fingir. No es fingir. No es que le pasa algo y se mira al espejo, ja. No, porque el gozo del Señor es fruto del Espíritu. Entonces usted se puede querer reír, ja. Pero si no está el depósito del Señor, ¿de dónde viene el gozo? Si el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo es un fruto del Espíritu. No que yo me mire al espejo y me ponga a reír solo. No es algo forzoso, es un fruto. ¿Entiende lo que es un fruto? Es algo que se da natural, es el resultado de algo. Si yo no tengo el depósito de Cristo en mi corazón, ¿de qué me voy a gozar? Por eso necesitamos estar llenándonos continuamente de Cristo para que cuando vengan esos momentos esté este fruto, que es el gozo. Amén. Entonces, con sumo gozo enfrentamos la adversidad. Y esto no va a ser una mera reacción emocional, amados, sino una deliberada e inteligente evaluación de las circunstancias desde la perspectiva de Dios. Al ver las pruebas como un medio para que podamos crecer en el Espíritu. Entonces no nos gozamos de las pruebas en sí, sino en los frutos posibles que este va a traer. La prueba, amados, tal como dice su nombre, viene a probar lo que hay. Por lo tanto, la prueba también es una purga para nosotros. La prueba va a mostrar de dónde estamos parados. Mire, en última instancia, la prueba va a mostrar si hay fruto u obra, en el lenguaje de Pablo en Gálatas. Porque el Espíritu trae frutos, la carne trae obras. Cuando venga la prueba, y en última instancia por eso es bueno la prueba para nosotros, va a exponer la realidad y la condición de nuestro corazón. ¿Dónde está el gozo? Entonces esta paciencia de la que nos habla acá, con la que resistimos, como le decía, no es una resignación pasiva, sino es firmeza y valor que nos permiten resistir con valentía. Amén. Y con fe. En 2 Corintios 12, el versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades,
en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Ahora Pablo no dice esto que dice Pablo aquí, no sale de la nada. Pablo ya desde el capítulo anterior estaba hablando acerca de las dificultades por las que había pasado. En el capítulo anterior, de hecho, escribe el capítulo 11 en contra de estos personajes a los que él va a llamar falsos apóstoles, que estaban tratando de minar la obra que él estaba haciendo y que se jactaban. Entonces Pablo va a decir, mire, si es por jactarse, yo tengo muchas cosas más de las cuales jactarme. Y dentro de las cosas que él nombra muchos de sus padecimientos. Entonces va a decir, desde el 23, son ministros de Cristo, estoy en 2 Corintios 11, 23, amigo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Dónde trabajaba Pablo, amado? ¿Ve que su circunstancia no es tan mala? ¿Sí o no? ¿Ve? ¿Lo han apaleado? ¿Le han dado latigazo? ¿Vara? ¿Ha naufragado? ¿Ha estado perdido en alta mar? ¿Ha estado en la cárcel? Ve que nuestra circunstancia no es tan mala, ¿no? Y aún con todo esto, Pablo nos va a decir en el siguiente capítulo, en el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Y su circunstancia no es tan mala como esto, ¿qué se espera de nosotros, amado? Gozo. ¿Amén? Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, las que ya leímos, ya sabe cuáles son. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque somos fuertes en el Señor. Mire, del apóstol Pablo tenemos en porcentaje el mayor contenido en el Nuevo Testamento. Dígame, ¿cómo este no va a ser un personaje importante en la historia de la iglesia? ¿Cómo este no iba a ser una persona importante para Dios? ¿Cree eso o no? ¿Usted cree que Pablo era una persona importante para Dios? ¿Verdad? ¿Usted cree que él era un escogido de Dios? ¿Que fue llamado por Dios? Pero mire todo lo que pasó. Ve que a veces nosotros tenemos un concepto de la realidad del caminar con el Señor muy fantasioso. Mire todo lo que pasó. Aquel que contribuyó para que tuviésemos en porcentaje la mayor riqueza en lo que hoy día entendemos que es el Nuevo Testamento. Mire por todo lo que pasó.
Y uno pensaría, uy, pero si este hombre es un escogido de Dios, ¿cómo le van a pasar cosas malas? ¿Cómo le iban a pasar cosas malas a Pablo si él era un escogido de Dios? Mira, amado, por servirle al Señor, palo, vara, piedra, cárcel. ¿Y sabe cuál es su conclusión? Me gozo en el Señor. Me gozo en el Señor. ¿Cómo nosotros no nos vamos a gozar en el Señor, amado? Nuestra situación no es tan mala. Qué bendición tenemos nosotros en este tiempo, amado. Lo perseguían y lo apaleaban más encima por dar testimonio de Cristo, amado. Por hacer lo que el Señor lo llamó a hacer. Y si hoy día nosotros podemos adorar y servir al Señor con tanta libertad, ¿cómo, amados? ¿Cómo no nos vamos a gozar en el Señor? Que estas palabras se hagan nuestras, amado. Por amor a Cristo. Pero esta es la clave, amado. Por amor a Cristo. Amado, si este gozo no es un invento. Todo tiene que ver con Él. Con Cristo. Por eso necesitamos que Cristo se forme en nosotros. Y eso no va a pasar si nosotros vivimos una vida ajena a Él. Por amor a Cristo me gozo. Me gozo. En las debilidades, en afrenta, en necesidad, en persecución, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Soy fuerte en el Señor. Porque es en Él en quien confiamos. En Él esperamos. Y el Señor es fiel, es bueno. Y ahí entonces nos fortalecemos. En medio de todas estas cosas, amados, debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustia, no nos vamos, amados. No nos vamos decepcionados del Señor. No nos vamos corriendo porque el Señor no nos quiere, no nos ama, porque no es cierto. El Señor te ama. El Señor te amó. Dios te amó. Cristo fue entregado. Y a veces nos suena cliché, pero parece que no lo terminamos de entender. Cristo padeció por nosotros para que nuestro gozo sea completo en Él. En Él. Nos gozamos en Cristo porque creemos en Cristo, permanecemos firmes, fuertes en la fe. Nuestro caminar con el Señor no está condicionado a lo circunstancial, sino en Cristo, que le hemos conocido. Por eso esas palabras de Pablo que no dejan de resonar en mi corazón. No me he propuesto cosa alguna entre vosotros, sino conocer a Cristo y a este crucificado. Conocer a Cristo y a este crucificado. Nosotros tenemos que buscar a Cristo. Cuando estamos tristes, oramos. Oramos, orar, oración, buscar al Señor, permanecer en Él. Que sus palabras permanezcan en nosotros. Cristo formándose en nosotros. Todo tiene que ver con Él. No es un gozo fingido de nuevo. Es Cristo en nosotros. Amén. Vamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a leer desde ya vamos a leer desde el 1. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá.
Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de ti, de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyese. Y he aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. ¿Le quedó claro cuál de él? Sobre el cual vino el espíritu, recuerde que era Jaasiel nomás. Sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, ponga atención, es importante esto: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Ve? Así alabaron, fuerte. Y cuando se levantaron, en el 20, por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijese: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. ¿Vio lo que pasó? Josafat estaba enfrentando el peligro más grande que amenazó su reino. Entonces nos dice que los moabitas, los amonitas y los sirios se habían confabulado en contra de Judá. Y Josafat sabía que él no tenía cómo ganar. Lo sabía. En cuanto le informaron que estaba rodeado de estos tres ejércitos, de estas tres naciones, él sabía que no tenía cómo ganar. Estaba asediado y sabía que en lo natural, solo sacando una matemática simple, ¿verdad? Su ejército, sus números contra nuestros números, perdimos.
No había mucho que hacer. ¿Lo entiende? ¿Sí? Está rodeado. Pero Josafat, en medio de esa circunstancia, se humilla delante del Señor. Se humilla delante de Él. Y como consecuencia, obtiene una victoria extraordinaria. La mejor que él tuvo en su reinado, por cierto. Josafat va delante del Señor y cuando él se ve en medio de estas circunstancias, Josafat no se enoja con Dios. No se va y dice, Dios nos ha abandonado. Josafat se humilla delante de Dios. Josafat ora, busca al Señor. Y en medio de ese clamor, el Señor, a través del profeta Jaasiel, trae estas palabras que terminan siendo de consuelo, de esperanza y de fe para toda la nación. Y él les dijo, no temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Amén. De Dios. Josafat está rodeado, asediado, no tiene más que hacer. Y de esto que acabamos de leer, hay tres cosas, amados, claves que en definitiva contribuyeron a que todo el pueblo de Dios recibiese el auxilio de Dios y que están totalmente vinculadas a todo esto que hemos estado hablando estas semanas. Tres cosas, tres elementos. Número uno, el ayuno. El ayuno. El versículo 3 dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Josafat, en medio de esta circunstancia, de esta noticia, este ataque era inminente, iba a suceder. Y él, ¿qué hace? Se humilla delante de Dios para consultar. Para consultar. Clave número 1, ayuno. Si usted está como Josafat, amado, rodeado de circunstancias adversas, rodeado de moabitas, amonitas y sirios, humíllese delante del Señor. Apártese para consultarle. Número 2, la oración. Segunda clave, la oración. El versículo 4 dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y el 6 nos muestra la oración. Mire lo que dice, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, mira lo que está haciendo. ¿No echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? En medio de esta oración, Josafat está trayendo a memoria las obras de Dios. Y él en pregunta está reconociendo quién es Dios. ¿No eres tú el Dios de los cielos? ¿No eres tú el que tiene dominio? ¿No está en tu mano la fuerza y no hay quien te resista? Josafat no se está quejando, está trayendo a memoria quién es Dios. Señor, estoy asediado, pero ¿no eres tú este Dios?
¿No eres tú grande? ¿Cómo traemos esto a nosotros? Haciendo memoria de la obra de Cristo en medio de nuestras circunstancias. Señor, ¿no venciste tú en la cruz? ¿No moriste y resucitaste al tercer día? Estás sentado a la diestra del Padre, sobre todo poder, autoridad, dominio y nombre que se nombre, que toda rodilla se doblará delante de ti, que nos has trasladado de tinieblas a luz, y comenzamos en nuestra oración, vamos a hacer memoria de lo que ha hecho Cristo. Pero déjeme decirle algo, uno solo puede hacer memoria de aquellas cosas que uno sabe, que ha experimentado, que conoce. Por eso necesitamos buscar al Señor, permanecer en Él, para que cuando vengan estas circunstancias, cuando vengan, ¿verdad?, los moabitas, los amonitas y los sirios en contra nuestra, nosotros podamos clamar a Dios como lo hizo Josafat y hacer memoria de lo que ha hecho Cristo. Y si yo no sé lo que ha hecho Cristo por mí, amado, ¿de qué traigo a memoria en mi oración? ¿O cómo oramos, amado? Mire, no es tan cierto eso de que uno puede orar como quiera y que todas las oraciones son buenas. Hay que saber orar, amado. Hay que saber orar. La palabra nos enseña a orar. El cuerpo de Cristo nos enseña a orar. Oración. Está rodeado. Está angustiado. Está triste. Vienen los ejércitos, vienen los enemigos, no tiene por dónde ganar. Amados, nosotros no estamos en guerra de esa forma, pero podemos encontrarnos en otras circunstancias donde nos sintamos así, rodeados, perdidos. Ayuno, oración. Y tercera clave, la alabanza. La alabanza. Versículo 21. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijese: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y en medio de eso, amados, esta fue la estrategia de combate de Josafat: alabar a Dios, bendecir su nombre, que todos se vistiesen con estas ropas, con estos ornamentos, y dijeran esto: glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Esa fue la estrategia de Josafat cuando estaba rodeado por 3 naciones. Alabar al Señor diciendo esto: glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Finalmente, amados, tal como lo dijo el profeta, Dios fue el que peleó la batalla por ellos. Y hubo una confusión divina donde los enemigos se mataron entre sí. Ni siquiera tuvieron que pelear ellos mismos ni tomar armas. Lo único que tuvieron que hacer fue, en obediencia a la palabra de Dios, alabar y bendecir su nombre. Alabar y bendecir su nombre. Entonces, amados, si nos encontramos así, asediados por las circunstancias, porque pueden pasar, porque van a pasar, nuestra respuesta tiene que ser el gozo. El gozo. Pero este gozo no viene solo, viene del Señor. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Y en medio de ese tiempo, amado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ayuno, oración y alabanza. Que se traduce en, o lo podemos sintetizar en una sola cosa: buscar al Señor. Buscar al Señor. Mire, estas 3 cosas, el ayuno, la oración y la alabanza, no son obras. ¿Entiende? No son obras que están tratando de mover la mano de Dios.
pensando en que, bueno, si Dios es bueno y si Dios es poderoso, ¿por qué no me ayuda nomás? No son obras. Todo esto tiene que ver con la gracia y el favor de Dios. Todo es por gracia. Amén. Y nosotros accedemos a esa gracia por medio de la fe, pero estas no son obras. No son obras. Nosotros no ayunamos, no oramos, ni alabamos a Dios para que, Dios, ahora sí lo convencí de que actuara a mi favor. No, amado. Es que es nuestra respuesta a Él, porque lo hemos conocido. Por eso, mire lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y escuche, y que es galardonador de los que le buscan. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, que Él es cierto, que Él es verdadero. Y no solo eso, sino que es galardonador de los que le buscan. Hay versiones que agregan ahí que lo buscan diligentemente, porque no es una búsqueda, tiene este sentido, es una búsqueda que activo, es así. Yo estoy buscando. No es que usted iba caminando y como hoy se encontró 10 lucas. Gracias, Señor. En el sentido de que me encuentro algo. No, es una búsqueda. Él es galardonador de los que le buscan así, diligentemente. Él es galardonador. ¿Qué son estas respuestas de Dios? Ese es el galardón que tenemos de Él. Si el Señor es siempre bueno, no hace salir el sol todos los días para justos e injustos, para buenos y malos, ¿qué no va a ser bueno el Señor? Pero Él es galardonador de los que le buscan. Y esa respuesta que nosotros encontramos es su galardón, porque lo buscamos y lo buscamos con fe. Y en ese mismo, mira lo que dice Mateo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos darán buenas cosas a los que le pidan? Buscar del Señor, buscar del Señor. Amados, el que pide, recibe. El que busca, halla. Al que llama, se le abrirá. Buscamos del Señor, del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque al acercarse a Él tenemos que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan diligentemente. Y si buscamos al Señor, si vamos anhelando encontrarlo, lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar. Sube para la mitad, por favor. Un poquito. Lo vamos a encontrar. Pero tenemos que buscar del Señor. Tenemos que buscar del Señor. Y mientras buscamos del Señor, nos gozamos en Él. Nos gozamos en Él. Mire, Josafat, mientras estaban ahí, esperando que viniesen, esperando el día de la batalla, del combate, su orden es ir y alabar. Y no salieron gritando, literalmente gritando, a viva voz, que Dios es bueno y para siempre es su misericordia, tristes y derrotados. Salieron alegres, amados, con gozo, porque creen y confían en el Señor. ¿Por qué cree que previamente Josafat oró así, delante de toda
la comunidad, delante de todo el pueblo, para que todos escucharan y todos recordaran lo que el Señor había hecho. Entonces, encendidos en sus corazones, recordando que el Señor es el que los había librado, que el Señor es el que los trajo ahí, que el Señor es el que había hecho todas esas obras para que tomaran esa tierra, salieron llenos de gozo, amado, a alabarle y bendecirle y decir que para siempre es su misericordia. Entonces, amados, nosotros en medio de estas circunstancias no nos vamos a ahogar. No nos vamos a hundir, empezar en amargura. Nos vamos a gozar en el Señor, amado. Nos vamos a gozar en el Señor. Y en medio de esas presiones que pueden estar generando las circunstancias, vamos a decir: Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú hasta aquí has sido fiel. Tú hasta aquí has sido bueno, Señor. Hemos visto, hemos probado tus bondades, Señor. Has puesto el pan puntualmente en nuestra mesa cada día. Nos has sanado, nos has restaurado. Nos muestras tus bondades, Señor, cada día. Llena nuestro corazón. Suple nuestras necesidades, Señor. Somos conscientes, Señor, y testigos de tu amor. Y nos gozamos en ti, Señor. Porque eres bueno, Señor, porque eres fiel. Y que lejos esté de nosotros, Señor, enojarnos, fastidiarnos, Señor, aún quejarnos. Y aún querer cuestionarte, Señor, en medio de nuestro caminar. Queremos gozarnos en ti, Señor. Y si derramamos lágrimas, Señor, que sean de gozo. Porque tú eres bueno, Señor, tú eres fiel. Queremos levantarnos cada día, Señor, con un canto nuevo para ti, Señor. A pesar, Señor, de que el día, Señor, pueda presentarse difícil, Señor, o pueda verse con nuestros ojos difíciles, Señor, queremos alabarte, bendecirte, Señor, y poner nuestra esperanza en ti, porque tú eres fiel, Señor. Tú no nos dejas, Señor, tú no nos defraudas, Señor. Y si tenemos que resistir firmes, Señor, ahí, perseverando, decimos amén, Señor, decimos amén. Y esperamos, Señor, firmes en ti, gozándonos en ti, Señor. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, Señor. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque confiamos en ti, Señor. Porque fuera de ti, nada somos, Señor. Queremos bendecirte y alabarte, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor, porque tú eres verdadero.